Señor, muchísimas gracias por Nico, gracias por hablar a su corazón, gracias por este pasaje y por el mensaje. Te pido, Señor, que vengas con tu Espíritu Santo, que abras nuestros corazones para recibir estas semillas y que hables por medio de Nico, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de poder compartir hoy algo que he aprendido durante este tiempo, y la verdad es que no sé si estamos en junio, no sé si es demasiado pronto o demasiado tarde para hablar de propósitos de Año Nuevo. Yo creo que estamos justo en la mitad. Pero en cuanto tuve que elegir un tema sobre el que hablar hoy, pues no se me ocurría nada mejor que lo que me propuse yo para este nuevo año. Y es que el 31 de diciembre del año pasado, cuando todos hacemos nuestros propósitos de Año Nuevo, yo elegí y me propuse intentar buscar tener más gozo. Porque había leído muchas veces en la Biblia, había visto muchísimas personas hablando de esto, y también había visto también a muchas personas viviendo realmente con gozo. Así que yo dije, wow, pues yo quiero también experimentar eso. Así que desde todo este año, todos estos 6 meses que llevamos, claro, estamos en junio, pues he estado intentando encontrar un poco los secretos del gozo, que es un poco el título de este pasaje. Así que hoy vengo a traeros lo que he encontrado, y para que vosotros pues podamos seguir creciendo juntos. ¿Estáis preparados? Sí. Pues la verdad es que el gozo es un tema fundamental en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos como muchísimos pasajes que nos hablan del gozo. Y el pasaje que vamos a leer hoy lo elegí precisamente porque no es nada teórico, sino que nos enseña cómo unas personas podían tener gozo a pesar de las circunstancias en las que estaban. Como nos va a leer nuestro buen amigo Ale. Un aplauso a Ale. Hechos 5, 17 y 42. Pedro y Juan son perseguidos entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, nos hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie antes de las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes de que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado
con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querrían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, ya mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, por él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta hora es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muchas gracias, Alex. Bueno, voy a orar por la palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque es fiel y verdadera. Te pedimos, Señor, que hoy puedas hablarnos a través de lo que hemos escuchado, Señor, y que tengamos también un corazón dispuesto a escuchar tu voz y todo lo que tú nos quieras decir. Amén. Amén. Bueno, y la verdad es que en este pasaje que hemos leído podemos encontrar a varios personajes. Primero podemos encontrar una dualidad entre los fariseos y los discípulos, ¿verdad? O sea, tenemos por un lado a los fariseos, que son los saduceos, los maestros de la ley, los ancianos, que tenían una posición y un estatus muy elevado, que sabían que la gente pues les obedecía y les tenía muy pendientes. Y por otro lado tenemos a los discípulos, que eran los seguidores de Jesús y tenían un estatus mucho, mucho más bajo, eran perseguidos, estaban azotados, eran maltratados. Y sin embargo, pese a estas dos circunstancias, pese a que los fariseos tenían muchísimo mejor posición y los discípulos estaban mucho, mucho más debajo, vemos como los que verdaderamente tenían gozo eran los discípulos. Así que, bueno, muchas veces pensamos que, como los fariseos, quizás si nuestra posición fuese diferente, si nuestro trabajo fuese diferente, si tuviésemos un mejor salario, o si las circunstancias de nuestra vida cambiasen, quizás allí podríamos empezar a tener más gozo. Sin embargo, déjame que te diga, este es uno de los grandes puntos fundamentales, y es que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, sino que tenemos una fuente de gozo mucho más profunda y mucho más fuerte que todas las circunstancias, que es Cristo. Así que cuando leía este pasaje y nos enfrentábamos a los últimos versículos, al 40 y 42, que dice que ellos salieron, los discípulos, con gran gozo, pese a ser azotados, yo decía, wow, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿y cómo son capaces de hacer esto? Y lo más importante, ¿por qué los otros perdieron? ¿Por qué los religiosos perdieron? ¿Por qué ellos, pese a tener una posición mucho mejor, no eran capaces de
de mantener esta vida con gozo. Así que, bueno, para continuar con esta predicación, la he dividido en dos grandes grupos. Uno es los ladrones del gozo y otros son la fuente de nuestro gozo. Y es que déjame que te diga que existen muchísimos ladrones y muchísimas cosas que van a intentar quitarte el gozo. Así que vamos a ver precisamente, para ver qué es lo que no tenemos que hacer o lo que tenemos que evitar, lo que estaban haciendo los fariseos, precisamente. Así que bueno, el primer ladrón del gozo es la comparación. Dice el versículo 17 que los fariseos estaban llenos de celos, que tenían envidia. Y si miramos un poco más atrás, vemos como Dios estaba haciendo una obra muy, muy grande a través de Pedro y de Juan. Y claro, los fariseos se compararon con ellos y ante ellos no tenían nada que hacer y se llenaron de celos y se llenaron de envidia. Y mira, esto me ha pasado a mí. En febrero, cuando fuimos a la comisión de líderes en Bournemouth, claro, era febrero, yo ya había hecho mi propósito de tener más gozo en enero. O sea que ya había dado mis primeros pasitos en cuanto a esto. Y claro, yo estaba buscando y vi a gente con tanto gozo, tan alegre, que desbordaba tanta felicidad, que yo me comparé. Y precisamente al compararme, me puse triste. Y fui en la dirección equivocada y en la dirección completamente diferente a la que estaba buscando, que era tener más gozo. Así que si te comparas con los demás, puede ser una limitación para que puedas vivir una vida con gozo. Y mira, yo creo que estos ladrones del gozo, sobre todo la comparación, es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. Yo, después de haber preparado ya esta predicación, el viernes me di cuenta de que me estaba volviendo a comparar con gente. Así que cuando te vuelva a pasar, yo creo que es bueno saberlo, reconocerlo, arrepentirnos e intentar fijarnos más en Dios que en los demás. Así que primer punto, no te compares. Segundo punto, no vivas en el futuro. Dice el versículo 24 que dudaban de qué vendría a parar aquello. Los fariseos vivían en un continuo estrés sobre qué es lo que iba a suceder. Así que, mira, Marian Rojas Escapé, que es una psiquiatra española muy reconocida, dice que el 90% de lo que nos preocupa jamás sucede. O sea, que el 90% de lo que está en nuestra cabeza hablándonos y diciéndonos cosas, quizás nunca va a suceder. Y mira, quiero decirte que tenemos que aprender a poder soltarlo y confiar en un Dios soberano, que Él tiene todo bajo control, que Él tiene nuestro futuro en sus manos, para poder tener una vida llena de gozo, para poder vivir esta libertad que Él nos quiere dar. Así que hoy te invito a que, si tienes preocupaciones por el futuro, puedas soltarlo y dejarlo en sus manos, porque Él tiene todo bajo control. Así que, segundo punto, no vivas en el futuro. Tercer punto, no tengas miedo de los hombres. Mira, la verdad es que este es uno de los grandes ladrones del gozo, porque también como nos comparamos, también solemos pensar mucho en qué van a decir de nosotros las personas. Y yo creo que esta es una de las principales limitaciones a la hora de hacer o a la hora de poder vivir una vida alegre. El pensar en qué dirán los demás de mí, el pensar, ¿y si hago esto? ¿Qué es lo que pensarán? Y tenemos que aprender a poder no pensar en qué dirán los demás de mí, sino pensar en qué es lo que Dios dice de nosotros y a obedecerle a Él. Así que ese tercer punto, no tengas miedo de los hombres, porque los fariseos lo tenían. Así que vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es la necesidad de controlar. Mira, los fariseos decían que les habían mandado estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Los fariseos querían controlar cada palabra de los discípulos, o sea, ellos querían tenerlo todo bajo control. Y esto es algo que muchas veces nosotros también hacemos, yo me incluyo. Y muchas veces intentamos coger las cosas y mantenerlas. Os preguntaréis por el mono. Mira, en India hay una manera, o en India y en países del Oriente hay una manera muy creativa de capturar monos. Y es que vacían un coco o algo cóncavo, meten ahí nueces y la apertura es más fina que el interior, así que los monos meten la mano, agarran las nueces y luego no son capaces de soltarlo. Y muchas veces a nosotros también nos pasa eso. Intentamos agarrar las situaciones, controlarlas y no somos capaces de liberarnos. Y
Dios no quiere eso, Dios quiere que podamos soltarlo, confiar en Él y ser libres. Hermanos, muchas veces intentamos controlar las situaciones, intentamos controlarlo, y como hemos cantado antes, el secreto está en rendirnos a Él, porque si nos rendimos a Él podemos tener libertad y podemos confiar en que Él lo tiene todo bajo control y que nosotros no. Amén. El quinto punto es la culpa. Mira, los fariseos tenían culpa de haber matado a Jesús y tenían miedo de que los discípulos se lo echaran en cara, así que ellos intentaban esconderlo. Y en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Así que en lugar de esconderlo, Dios nos da la otra alternativa, que es reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos y ser libres. Ya no tenemos que vivir con culpa. Y no dejes que la culpa sea otro de los ladrones que te quite el gozo, porque Dios ya cargó con toda nuestra culpa en la cruz, y Él ha muerto y ha resucitado para que hoy tú no tengas culpa. Así que no dejes que la culpa sea otro ladrón de tu gozo. El sexto punto, es luchar contra Dios. Mira, muchas veces, como he dicho antes, nos encontramos ante situaciones en las que pensamos, si pasase esto, o si tuviese un mejor trabajo, si no tuviese esta enfermedad, o si estuviese en otra situación, quizás estaría mejor. Y muchas veces nos encontramos en un círculo de amargura, en un círculo de agobio y de estrés, y lo que es peor, nos encontramos muchas veces también peleándonos contra Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y como dice Gamaliel, no seamos encontrados luchando contra Dios y luchando contra las situaciones. Nuevamente es una cuestión de soltarlo y de confiar en Él, que Él tiene todo bajo control y de que Él quiere que vivas en el hoy, no en el mañana, y que podamos disfrutar de todo su gozo. Así que bueno, hasta aquí todo claro. Vamos a recapitular los ladrones del gozo. Punto número 1 era no te compares. Mira, la comparación es una de las principales limitaciones para poder tener gozo. Punto número 2 era no vivas en el futuro. Tenemos que aprender a que Dios es soberano y a que todo está bajo su control. Número 3, no tengas miedo de los hombres. No tengas miedo a qué pensarán de nosotros, porque eso te condiciona a no poder vivir una vida llena de gozo. Punto número 4, no tengas la necesidad de controlar. Suelta las nueces y libérate. Punto número 5, la culpa. No tenemos que vivir con culpa. Dios ya ha pagado por nuestros pecados y podemos vivir una vida libre y llena de gozo. Y punto número 6, no luchar contra Dios, no luchar contra las circunstancias, sino confiar en Él. Así que bueno, hemos visto ya los ladrones del gozo, las cosas que podemos evitar para poder vivir una vida llena de gozo. Vamos a ver ahora cuál es nuestra fuente de gozo, o sea, qué estaban haciendo los discípulos. Así que bueno, vamos ahora con la fuente de nuestro gozo, lo que tiene que ser nuestra fuente de gozo. Punto número 1, tenemos que aprender a confiar en Dios y en su poder sobrenatural. Mira, el versículo 19 dice que nos relata un milagro increíble, o sea, Pedro y Juan estaban en la cárcel y Dios los liberó de una manera sobrenatural, mandó un ángel, fue increíble, ninguno se enteró, o sea, fue muy sorprendente. Y la verdad es que muchas veces tenemos que aprender a descansar también en que tenemos un Dios poderoso y el que Él puede obrar de forma sobrenatural también, y tenemos que aprender a confiar en Él. Mira, esto yo lo aprendí el año pasado cuando por diversas circunstancias mi compañero de piso me dijo, mira, no voy a poder seguir viviendo contigo, me tengo que ir. Y claro, yo de repente, esto me lo dijo como de un mes para otro, de repente me vi en una situación de profundo estrés, intentando buscar pisos en Madrid, intentando buscar dónde quedarme, y sabéis cómo está el mercado inmobiliario en Madrid. Yo tampoco podía permitirme un piso entero con lo que estaba cobrando, así que entré otra vez en este círculo de estrés y tal, y todos los puntos que hemos visto antes, que no hay que hacer, bueno, pues yo los hice todos a la vez, y viví un periodo de muchísima angustia y muchísimo estrés, y no fue hasta que un día, a las 6 de la tarde, ya no podía más, y dije, mira, Señor, no puedo más, y me rindo y confío en ti. Esto pasó a las 6 de la tarde, pues a las 9 de la noche, 3 horas después, recibí una llamada que me dijeron, mira, Nico, no te preocupes, tienes un piso en las ventas,
de 4 habitaciones solo para ti, no tienes que pagar nada, encima era verano, tenía aire acondicionado, estaba todo incluido porque Dios había movido el corazón de uno de nuestros amigos para poder dárnoslo. Así que yo mirándolo en retrospectiva dije, wow, todo este periodo de tiempo que yo me estuve estresando, podía haber confiado desde el principio y podía habérmelo ahorrado. Y es que muchas veces podemos ahorrarnos todo este periodo de estrés si confiásemos más en Dios y en su poder sobrenatural. Segundo punto, simplemente obedecerle. Mira, dice que Pedro cuando lo respondió dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 21 dice que el ángel cuando les liberó les dijo que anunciaba al pueblo todas las palabras de esta vida. Y los discípulos, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que los discípulos tenían muy, muy claro que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como he leído ahora en este versículo, el ángel les liberó por la noche. Y a la mañana estaban otra vez anunciando a Dios. Y yo me preguntaba, si yo hubiese sido yo quizás hubiese esperado por lo menos un periodo prudente de tiempo antes de obedecer tal cual las palabras que le había dicho el ángel para que ellos hicieran. Yo hubiese quizás esperado un periodo prudente de tiempo y hubiese empezado quizás a hablar más con alguien más personalmente, pero ellos no. Ellos salieron por la noche y a la mañana siguiente estaban otra vez en el templo anunciándolo. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a Dios. Y mira, quiero decirte que esto es una de las grandes fuentes de nuestro gozo y que es una decisión que tenemos que tomar. Porque si esperas a enfrentarte a una situación sin haberte comprometido antes, en plan de sí o sí voy a obedecer a Dios, quizás podemos fallar. Así que te invito a que también podamos tomar esta decisión en nuestra vida de sí o sí voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercer punto de nuestro gozo es Cristo resucitado. Y es que, hermanos, tenemos una gran noticia y es que Cristo venció a la muerte, Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, coronado en gloria. Y esta es una de las grandes fuentes de nuestro gozo también. Esta también era una de las fuentes de los gozos de los discípulos porque ellos lo decían continuamente. Y tiene que ser también uno de nuestras anclas a las que nos tengamos que aferrar de que Jesús ha resucitado y que Él vive y que es victorioso. Así que te invito también a que podamos tener esto en cuenta, que podamos recordar también que tenemos un Dios que es grande y que Él ha vencido todo. Amén. Cuarto punto, perdón y gracia. Mira, esta también es otra de las grandes fuentes de nuestro gozo, lo que tiene que ser uno de los grandes motores de nuestra alegría, y es que somos perdonados. Como hemos leído antes, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, y no solamente eso, sino que Él ha derramado de su gracia, que muchas veces no podemos entender, pero que nos puede llenar de alegría, y este tiene que ser uno de los motores también de nuestra felicidad, el saber que Cristo cargó en la cruz con todos nuestros pecados, Él soportó el peso del madero, soportó ser azotado y ser muerto por causa de nuestros pecados para que hoy podamos ser libres, para que hoy seamos perdonados, para que ya no tengamos que vivir con culpa y que la culpa no sea un ladrón de nuestro gozo, sino que podamos verdaderamente ser libres y disfrutar de la gracia que Él nos da. Así que te invito a que también podamos tener en cuenta que somos perdonados y que tenemos gracia. Punto número 5, Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Y el gozo a través del Espíritu Santo también es un regalo de Dios. Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Hechos, en lo que hemos leído, dice que el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado este regalo de poder tener a este Consolador, a esta persona que podamos contar con Él. El problema es que muchas veces tenemos que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Muchas veces lo dejamos a un lado y a veces tenemos que pedir perdón y volver a retomar esa relación con el Espíritu Santo para continuar con esta fuente de gozo. Así que yo también te invito a que podamos decir ahora otra vez: Señor,
lléname del Espíritu Santo. Queremos retomar esa relación íntima con Él para que podamos seguir caminando y ser llenos de este gozo. Así que bueno, vamos a recapitular nuevamente los puntos de lo que tiene que ser la fuente de nuestro gozo. El punto número 1 es confiar en Dios. Es que tenemos que depender de Él 100%. Tenemos que saber que Él es soberano y si confiamos en Él vamos a poder tener una vida llena de gozo. Punto número 2, obedecerle. Obedecerle simplemente seguir a Cristo y no dudar de su palabra y de lo que Él nos dice. El punto número 3, Cristo ha resucitado. Es una buena noticia. Tenemos libertad y sabemos que tenemos un Dios grande que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Punto número 4, perdón y gracia. Somos perdonados y podemos vivir en una vida llena de gracia, disfrutar de la gracia. Punto número 5, tenemos al Espíritu Santo. Podemos cultivar una relación con Él para poder tener este regalo del gozo por parte de Dios. Y bueno, hemos visto los ladrones, lo que tenemos que evitar. Hemos visto también la fuente de nuestro gozo. Pero déjame que te diga que lo más importante quizás es mantenerlo. El último punto es mantener el gozo. Y este versículo dice que ellos salieron del templo y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es no cesar y, como he dicho antes, quizás si nos encontramos que nos estamos dejando llevar por alguno de estos ladrones, poder arrepentirnos y continuar esforzándonos. Mira, quiero contarte una historia y es que había un hombre en una iglesia que llevaba 30 años congregándose y un día se levantó y dijo: yo no sé qué hago aquí porque llevo 30 años viniendo aquí, no puedo recordar ninguna de las predicaciones que se han dicho y no sé qué hago aquí, o sea, no encuentro el sentido de por qué sigo viniendo a la iglesia. Y de repente se levantó una mujer y dijo: mira, mi marido es chef y cocina en casa y no puedo recordar ninguno de los platos que él me ha preparado durante estos 20 años que llevamos casados, pero sigo con vida. Y es que muchas veces la iglesia y el mantenernos todos juntos, el seguir creciendo y el seguir animándonos, es lo que nos mantiene y lo que tenemos que hacer para poder mantener ese gozo. Así que te invito a que podamos tener esa comunidad y esa continuidad. Es increíble cómo los testimonios nos animan y nos impulsan a seguir creciendo en nuestra fe y a seguir dándole gracias a Dios porque Él es nuestra fuente de gozo. Y también quiero decirte que no te preocupes si fallas, porque yo mismo fallé, incluso antes de venir aquí, sino que es cuestión de volver a reconocer lo que Dios es soberano y poder volver a confiar en Él. Así que, bueno, voy a pedir a la banda que si puede ir pasando y quiero pedirte que si este mensaje es para ti y que si crees que tenemos que continuar buscando ese gozo, que os pongáis de pie y que podamos orar juntos. Amén. Así que, Señor, te damos las gracias por tu sangre en la cruz que nos limpia de todo pecado. Te pedimos, Señor, que podamos obedecerte. Señor, hoy queremos tomar esta decisión en nuestras vidas de sí o sí obedecerte a ti. Señor, de no dudar de lo que tú dices, de confiar en ti, Señor. Y hoy queremos pedirte que, Espíritu Santo, tú nos llenes, que nos llenes otra vez, Señor. Te anhelamos y queremos volver a cultivar, Señor, esa relación contigo, Señor, esa relación íntima. Señor, queremos volver hacia ti, Señor, volver hacia la cruz, fijar nuestros ojos en ti. Y queremos, Señor, vivir esta vida que tú quieres que vivamos, Señor. Vivir esta vida llena de gozo, llena de justicia y llena de paz. Amén. Y también quiero decirte que si eres nuevo y que si crees que puedes encontrar y quieres aprender más sobre cómo vivir una vida llena de gozo y quieres encontrarte con esta fuente de gozo, voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos y que allí donde estás puedas levantar la mano y podamos orar también juntos para poder encontrarnos con esta fuente de gozo.